¿Cómo está, Semilla? Bien, ¿ya desayunaron? Yo todavía no he desayunado. Si me desmayo me juntan, ¿saben? Qué bueno es estar otra vez en familia, abriendo la palabra de Dios y siendo transformados por la palabra y como familia crecer juntos. ¿Quiénes están contentos de eso? Sí, no les veo las sonrisas, pero les veo los ojillos chinillos ahí, los que se están riendo. Pero es un privilegio, es un honor, es un gusto poder compartir y abrir este hermoso libro que es la palabra de Dios en familia y crecer juntos y eso es una razón más para estar felices y darle gracias a Dios por esto. El título de hoy es bien controversial. El verso que vamos a estudiar hoy es bien controversial. Estaba vacilando en la mañana porque decía que llevamos como 3 semanas de acontecimientos así controversiales, ¿verdad? Como un accidente de carro por ahí, que no voy a decir de quién fue, que después me despiden. Nada. Como lo del avión que pasó, que se estrelló un avión, ¿verdad? ¿Y cuál era lo otro? Se me olvidó. ¿Qué más pasó estas semanas? Han pasado varias cosas así como, no sé, que nos llamaron mucho la atención. Ah, la cachetada de Will Smith, sí es cierto, ya me acordé. Y bueno, el título de hoy es El negocio del diablo. Es un capítulo, un verso que creo sin duda que nos va a confrontar fuertemente y que me ha confrontado bastante en estos días y que me ha hecho cambiar mucho mi forma de pensar y es un gusto poder compartir esto. Quisiera que me acompañaran de una vez, así, de una vez al verso, versículo 16 de Juan capítulo 2. Versículo 16 de Juan capítulo 2 dice, versión Nueva Traducción Viviente. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Fue la expresión de Jesús, enojado. Y qué peligroso puede ser utilizar un edificio para una actividad para la cual no está diseñada. En el 2004 más o menos sucedió un accidente en Londres, una fiesta se estaba formando, estaban celebrando el Día de los Enamorados y resulta que invitaron a un montón de parejas de jóvenes, un montón de jóvenes a un concierto de rock para celebrar la fiesta de los enamorados y era un edificio de 2 plantas. Y resulta que empezaron a llegar de 10 en 10, de 5 en 5, de 20 en 20. El asunto es que el edificio estaba diseñado para 50 personas, pero al final llegaron 200. Y de un concierto de rock empezaron a saltar y no había pasado ni media hora cuando el edificio se empezó a desquebrajar, se cayó, el piso se empezó a quebrar y se cayeron 200 personas, con un saldo de 60 muertos y un montón de heridos, por la simple razón de que se violó una ley física. El edificio que estaban utilizando no estaba diseñado para eso, estaba diseñado solamente para albergar 50 personas, máximo 60 personas. Y cualquiera de nosotros diría, wow, qué catástrofe, ¿cómo es posible? Hay que encarcelar a la persona que prestó el edificio, que lo alquiló para esta actividad. Pero la realidad es que nosotros día a día podemos llegar a hacer lo mismo con nuestros corazones. Nuestro corazón no está diseñado para el pecado, nuestro corazón está diseñado, nuestra vida está diseñada para albergar la presencia de Dios. Y tal vez podríamos juzgar demasiado fuerte a esos jóvenes que estuvieron en esa actividad, pero la realidad es que nosotros cambiamos en muchas ocasiones lo que tiene un objetivo santo para algo totalmente contrario. Y les voy a poner el ejemplo, la Semana Santa, para la que vamos. ¿Verdad? Se supone que es una semana en la que nosotros debemos descansar, meditar, estar juntos tal vez, pensar en Jesús, en el sacrificio que hizo en la cruz. Ese es el objetivo principal, recordar eso. No importa qué denominación seamos, creo que me parece un excelente objetivo. Pero no sé si usted sabía que los índices de accidentes por exceso de alcohol suben un 30% solo en esta semana. La violencia intrafamiliar sube un 27% solo en esta semana. Otra vez, lo que se diseñó para un objetivo santo,
o bueno, termina siendo todo lo contrario. Y ese justamente es el negocio del diablo. El diablo utiliza o trata de utilizar algo que fue diseñado para el bien, que fue diseñado para Dios, como lo somos nosotros, para desarrollar su plan, para desarrollar su negocio. Y en Juan, estamos leyendo Juan, y es una, no sé, desde que empezamos, Dios ha estado confrontándome muchísimo. Dice en Juan 20:31, dice que Dios quiere que tengamos el poder para tener una vida en su nombre. Exactamente eso. Dios quiere que tengamos vida. Y nos muestra a través de este verso que vamos a leer hoy cómo hacerlo. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque estás edificando en nosotros un lugar en el cual quieres habitar, Señor. Gracias por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que hoy nos permite ser transformados, acercarnos a tu palabra, acercarnos a ti, y que tú vengas a vivir a nuestros corazones. Hoy, Señor, te pedimos que tu palabra nos transforme, Señor, que podamos reflexionar, meditar en ella, Señor, y que podamos darle espacio, Señor, a tu palabra en nuestros corazones de forma permanente, que se arraigue en nosotros, Señor, tu semilla, y que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Quisiera que me acompañaran, por favor, a el verso 13 del capítulo 2 de Juan. Capítulo 2, versículo 13. Y vamos a nuestro texto de hoy. Dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Y quisiera detenerme ahí. Hoy tenemos pocos versos, pero quisiera ir desmenuzando cada verso y que el Señor nos vaya hablando, porque eso está, bueno, me pareció increíble. La Pascua es una celebración judía, es un evento importantísimo para este contexto en el que estamos. Es nada más y nada menos que la celebración del hecho de que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y tenían varios rituales, tenía varias cualidades, varias actividades que eran muy, muy importantes. Era tan importante que muchas personas venían desde muy lejos, hacían un viaje muy extenso para llegar a Jerusalén y participar de esta celebración que duraba varios días. Había personas que me imagino que ahorraban, ¿verdad? Que traían un carnerito, un becerro, un chanchito, no sé. Bueno, un chancho no. Me equivoqué. Perdón. Es que ayer comí. Ni les cuento mejor. Bueno, el asunto es que un chancho no. Traían algo preparado desde muy lejos y se preparaban. Algunas personas. Era una actividad importante. Y Jesús sabía que se iba a celebrar este evento importante y fue. La Pascua tenía ciertas características y era como el legado que los papás también transmitían, ¿cierto? Como ciertas actividades, cierta cultura que los papás aprovechaban esa semana para transmitir a sus hijos. Me imagino que les enseñaban cómo preparar esa ofrenda que llevaban al templo desde muy pequeños. Les enseñaban todas las costumbres, les enseñaban del pacto que Jehová había hecho con el hombre, de todas las cosas, maravillas que habían pasado, de cómo Dios lo liberó. Quiero que nos imaginemos ese contexto de lo valioso que era la Pascua para ellos. Era todo un evento. Y Jesús fue a Jerusalén en ese momento. Y quisiera que siguiéramos leyendo el verso 14. Dice: vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Quisiera que volviéramos a leer. Vio en la zona del templo. ¿Qué era el templo? El templo era otra institución importantísima para los judíos, para el pueblo de Dios. Era nada más y nada menos que el lugar en donde Dios se encontraba con su pueblo. Podríamos decir que el primer templo fue el Edén, ese jardín que Dios diseñó específicamente para que Él pudiera estar con libertad y compartir con Adán y Eva, pero después, ustedes saben lo que pasó, comieron lo que no tenían que comer y fueron desechados. Luego
Después de hacer el tabernáculo, el templo grande, por decirlo así, fue diseñado por David y construido por Salomón. Y otra vez, el pueblo empezó a tratar de vivir en sus propios términos, a su propia forma, y fue destruido por los enemigos. Muchos años más tarde lo volvieron a reconstruir. Entonces, el templo tiene un significado muy, muy importante para el pueblo de Dios, porque era literalmente el lugar en donde la presencia de Dios estaba, era el lugar de conexión para ellos. También era el lugar en donde ellos recibían, por decirlo así, perdón por sus pecados, porque era el lugar en donde también se hacían los sacrificios, donde se presentaban. Y para ellos era todo un ícono, un símbolo muy importante. Pero cuando Jesús entra y ve el templo, ve a unos comerciantes que estaban vendiendo ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Y vio que otros estaban en las mesas cambiando dinero. Y ve una historia que se repite una y otra vez en el templo. Jesús ve una historia que se repite una y otra vez. El pueblo de Dios empieza a desviar su mirada de Dios y comienzan a hacer sus cosas a la manera, empiezan a negociar. Y aquí es donde está, por decirlo así, uno de los problemas más grandes que sucede o que puede suceder en la vida de un cristiano, y es que el diablo, el enemigo, puede venir sutilmente a tratar de desviar nuestra mirada con cosas que no necesariamente son malas. Yo me imagino que estas personas estaban tratando de hacer negocio, vender, también para sostener a su familia, pero la realidad es que estaban buscando su propio beneficio, aprovechándose de un objetivo que es del cielo. ¿Y qué quiero decir con esto? Jesús al principio se presentó como un sumo sacerdote que no trabajaba literalmente en el templo, pero cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, Él nos convierte a nosotros en su templo. Es el lugar en la casa que nosotros somos para Él, para que Él pueda habitar. Y nosotros constantemente, si no sometemos nuestra vida a la palabra de Dios, a lo que Él es, podemos empezar a tratar de poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Estas personas empezaron a construir literalmente un mercado en un lugar en donde se trataba que era para acercarse a Dios sacrificialmente hablando. Cuando yo escucho o leo esta palabra de sacrificio en la Biblia, entiendo que es someterme a Dios a tal punto de que yo muero a mí mismo para poner mi confianza en Él, ¿sí? No tratando de hacer las cosas a mi manera. En el momento en que yo trato de hacer las cosas a mi manera, empiezo a tratar de hacer las cosas a nivel terrenal, empiezo a negociar con mi fe, empiezo a buscar el mínimo. Cuando el Señor nos pide nuestra vida, no nos pide la mitad de nuestra vida, no nos pide un tercio de nuestra vida, nos pide nuestra vida completa, rendirnos por completo a Él, porque es la única forma. Pero estas personas empezaron a negociar en el templo y empezaron a sacar provecho, empezaron a tratar de asegurar, por decirlo así, su riqueza, su estabilidad. Y llegó un momento en que se hizo tanta la proliferación de esto que ya el templo no era templo. Me imagino que era literalmente un mercado. Y no solo, vea la obra del diablo, no solo empezamos a desviar nuestra mirada y nuestra confianza de la palabra de Dios y nos dejamos de someter a Él, sino que llegamos al punto en que ya no nos basta con nosotros mismos, sino que empezamos a aprovecharnos de los demás. Ya no me importa que mi hermano esté bien, ahora más bien voy a juzgarlo, voy a criticarlo, voy a tratar de que se hunda o le voy a sacar el máximo provecho de lo que está haciendo. Es una obra satánica, el negocio del puro diablo. Está convirtiendo un lugar santo en un lugar en donde se trafica pecado, un lugar corrupto. Los profetas posteriores dijeron, ese templo es un lugar de pura corrupción y no hay esperanza ahí. El ser humano trató de construir algo con sus propias manos, un nuevo templo, y los profetas pensaban, el pueblo pensaba que ese era el lugar que Dios había prometido, el templo que Dios había prometido, pero ese no era el templo que Dios había prometido. Empezaron a cambiar dinero, se aprovechaban de las personas que venían de afuera. En ese momento el templo requería de una cuota, por decirlo así, para mantenerse. El pueblo judío tenía la
obligación de pagar, tributar, por decirlo así, para mantenerlo. Pero otras personas se aprovechaban de eso y hasta tenían un porcentaje del cambio de dinero y empezaron a hacer negocios, literalmente. Leí por ahí que hasta se aprovechaban de las personas que no entendían bien cómo eran los requisitos para traer un sacrificio. Entonces les decían, ese chancho, va a seguir con el chancho, hombre. ¡Hombre! Ese cabrito que usted trae aquí no está tan bien, mejor le voy a vender para que usted tenga más perdón por sus pecados. Y se aprovechaban de la gente. Ya me dio cólera y vean, ya sé por qué se enojó. Y vamos al verso 15. Dice, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas, y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Creo que todas las cualidades que he descubierto, o que la Biblia me ha enseñado de Jesús, son hermosas, pero esta es como, se enojó. Yo creo que nosotros, alguien dice, no sé si es cierto, pero dicen que uno conoce a las personas hasta que se enojan. Es cierto. Se enojó Jesús. Y hay 3 palabras que entiendo en este contexto, y es que fue algo molesto, fue algo controversial y fue algo violento. La verdad es que si yo pudiera describir esto en 3 palabras, lo describiría de esta forma. Y si pudiéramos viajar en el tiempo e ir hacia ese momento, y le entrevistamos tal vez a los fariseos, para ellos fue algo molesto que alguien se metiera a su templo y que despedazara todo. Yo me pregunto, ¿cómo me sentiría yo en este momento si Jesús viene y nos agarra chilillazos a todos aquí? En la iglesia. No se metió a un bar, se metió al templo, al lugar santo, donde estaban todos ahí, haciendo lo que creen que estaba bien, pero que estaba bien mal. Pero se metió ahí y despedazó todo. Me parecía molesto. Si le preguntáramos a los romanos, tal vez dirían, uy, qué controversial. Tengo una pregunta que me golpeó mucho el corazón esta semana, y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si Jesús entra en mi corazón y hace eso? ¿Qué pasa si Jesús llega y quiere hacer algo que me moleste? ¿Qué pasa si Jesús quiere hacer algo en mi corazón que sea controversial, como no seguir al mundo? Porque el mundo, si usted hace algo que no es como el mundo, entonces usted es el controversial. ¿Sí o no? Si usted no quiere hacer algo depravado sexual, usted es el que está mal, porque está comprobado por la ciencia, por los científicos y por todo el mundo que usted puede hacer lo que quiere y que no pasa nada, y que hay gente que, bueno, no voy a hablar de eso, pero la realidad es que uno es el controversial. Pero más adentro, ¿qué pasa si Jesús quiere sacar de mi vida cosas de una forma violenta y quiere ejercer su autoridad sobre mí? Yo estoy dispuesto a dejar que Él actúe en mi corazón realmente, o voy a ser como los fariseos, que lo intentaron callar. Eso fue controversial para ellos y se aprovecharon de eso, según ellos, para entonces ver cómo hacían para arrestarlo. Ellos no dijeron en ningún momento, mira, así convertimos la casa de Dios en un mercado. Ellos dijeron, no, hay que silenciarlo, hay que agarrarlo, hay que encarcelarlo, hay que matarlo. Jesús estaba enfrentando a la institución más importante de los judíos en ese momento, del pueblo de Dios. Estaba enfrentando a todas las costumbres, a todo lo que para ellos representaba importante, valioso. ¿Qué pasa si Jesús en este momento, a través de su palabra, quiere cambiar nuestro corazón y quiere ejercer su autoridad en nosotros? Yo me hice esta pregunta varias veces en la semana y yo decía, ay Dios, perdón, qué rudo. Porque hoy en día hay muchas personas que quieren arrancar páginas de la Biblia para acomodar su vida, o más bien para que la Biblia se acomode a sus hábitos, a su vida, porque no quieren cambiar, no queremos cambiar, perdón, me voy a incluir, no queremos cambiar y no queremos someternos, no queremos
Al igual que el Edén, al igual que el pueblo de Israel, no queremos someternos a Dios, queremos vivir bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestras propias ideas. Y queremos quitarle las páginas a este libro. Y la realidad es que Jesús es la palabra de Dios. Y así como los fariseos trataron de silenciarlo, hay muchos de nosotros que han tratado de silenciar la palabra de Dios, que han tratado de cambiar lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones porque nos puede incomodar. Pero hay una realidad y es que nosotros no nos pertenecemos. El trabajo del enemigo es sutilmente cambiar nuestros hábitos. Escuchaba un cuento en no sé dónde que hablaba sobre una historia de una conversación que tuvo un demonio con otro demonio y le decía: ¿qué te está pasando? Hace rato que se nos están pasando al cristianismo un montón de personas. Él le decía: tranquilo, no hay ningún problema. Esas personas, aunque son cristianas, todavía siguen practicando los mismos hábitos. Entonces, en cualquier momento van a volver. No se ponga intenso. Y eso es lo que hace el enemigo. Empieza a transformar en nosotros cosas que nos arraigan a ser vehículos del pecado. Y Jesús hoy quiere sacar eso, quiere desecharlo. Tengo un par de preguntas también. Si nosotros estuviéramos en la posición del fariseo, del sacerdote del templo, en este momento, ¿estaríamos dispuestos a que Jesús destruya todo lo que hay dentro? A veces Dios tiene que destruir cosas en nuestro corazón. Y eso no tiene nada que ver con la deconstrucción. ¿Tendríamos humildad en reconocer que hemos fallado o perdimos el norte? ¿O buscaríamos argumentos sólidos para desacreditar a Jesús? Porque somos buenísimos, ¿verdad? Para buscar argumentos, formas de pensar. Aquel que dijo esto y que la ciencia avala esto para entonces hacer lo que se me pega la gana, ¿verdad? Pero no estamos desacreditándonos, no estamos desacreditando una religión, estamos desacreditando la palabra de Dios y eso nos afecta a nosotros porque nosotros somos el templo. Estamos desacreditando lo que Jesús, la obra que Jesús quiere hacer en nuestros corazones. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Y mientras que ustedes lo buscan, yo voy a tomar agua. Permiso. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Pasamos de ser un inmueble pasivo a ser un activo. Y como les decía, nuestros hábitos son lo que van a empezar a construir. Nuestros hábitos con la palabra de Dios son lo que van a empezar a construir lo que somos. Y nos van a alejar y nos van a convencer poco a poco de lo que está mal en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra en nosotros, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendamos. Por favor, acompáñenme al verso 16 de Juan. Ya estoy terminando. Verso 16 de Juan, del capítulo 2. Dice: luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Esta escena nos lleva a reflexionar sobre cómo cosas sutilmente diseñadas por el enemigo nos pueden transformar nuestro corazón. Es impresionante ver cómo una semilla empieza a germinar y da fruto.
en los dos sentidos, para bien y para mal. Esta semana hablaba con mi esposita, Steph, y le decía que hablábamos sobre el tema de servicio y sobre el tema de cómo, del por qué queremos dedicar nuestra vida. Y es que nosotros decidimos que nuestra visión, o sea, lo que nosotros vemos de a 5, 10, 20 años, no son cosas materiales. Chiva, claro. Yo quisiera tener un atajo. Pero si eso me impide servir al Señor, el Señor no quiere que nuestra vida se convierta en otra cosa que no sea su hogar. No se trata de lo que hacemos para Dios solamente, se trata de lo que somos para Dios. Somos su casa. Somos su hogar. El plan original desde el principio, desde el Edén, era diseñar un lugar en donde Él pudiera estar con nosotros. Pero Dios es tan bueno en su amor y tan misericordioso y saboteó tan sabrosamente el plan del diablo que le volteó la mesa literalmente y ahora dijo, usted va a seguir así. Ok, ahora me meto en ellos. Me voy a meter en ellos. Ahora toda la creación es mi casa. Y todos ustedes, cada uno de nosotros que decidamos seguir su palabra, somos su casa. Mi casa es un lugar de bendición. No va a ser un lugar en donde mis hijos van a crecer mal. Va a ser un lugar en donde van a escuchar la palabra del Señor y van a crecer ahí. No van a escuchar gritos. No van a ser abandonados, van a ser instruidos en la palabra de Dios. Van a saber cómo adorar a Dios, van a saber. No solo porque se los queremos decir, sino porque se los queremos modelar. Porque Jesús pagó el precio en la cruz para que nosotros cambiáramos la historia que tal vez el diablo quiso construir con nuestra familia, destruyendo generaciones de generaciones. Y hoy vamos a poner un hasta aquí. Se acabó el plan del diablo, no más. Su negocio no va a prevalecer. Porque somos la casa de Dios. Somos el lugar en donde van a florecer los sueños de Dios, la visión de Dios en nuestro corazón, en nuestra familia. Y eso va a ser compartido a generaciones, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Ellos van a ver a Dios actuar en su vida porque tal vez un abuelo, un tatarabuelo, decidió dejar que Jesús expulse de su corazón lo que no está bien. Y se incomodó tal vez. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer la casa de Dios o vamos a ser el vehículo del diablo para que haga su obra y para que más generaciones y más personas sigan teniendo una concepción equivocada de quién es Dios? Porque ese es el plan del diablo. Él quiere que nosotros tengamos una idea errónea de Dios y eso nos lleva, al igual que el ejemplo que conversamos del edificio, termina en una catástrofe. El plan del diablo no es darle a las personas lo que quieren, es matar, robar y destruir. Eso es lo que él quiere. Y Primera de Pedro 2, versículo 4. Si me acompañan, me encantaría que lo pudieran leer conmigo. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 5, dice: ahora ustedes se acercan a Dios, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Él es el centro. La gente lo rechazó, al igual que hoy muchos lo rechazan.
Pero Dios lo eligió para darle honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¡Wow! Además, son sacerdotes santos por la meditación en Cristo Jesús. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Eso es la iglesia. Cada uno de nosotros somos una piedra viva que constituye una comunidad, un lugar seguro a la que muchas personas se pueden acercar y conocer al Señor. La iglesia no es cantar 2 canciones bonitas un domingo y que alguien nos hable sobre la palabra, no. No es eso. La iglesia no es este edificio que vieron que chiva quedó los que no habían venido. Ya parece más una capilla. Perdón ahí, en la cámara. No es COVID, es solo que me emocioné. Entonces, somos piedras vivas, eso es la iglesia, no es un edificio. Las piedras vivas literalmente son como carbones encendidos que encienden el fuego en una comunidad. Nosotros somos, gracias Mili, nosotros somos literalmente vehículos de la presencia de Dios. Yo no soy de que la gente repita cosas, pero deberíamos repetir esto en la mente. Por lo menos yo soy un vehículo de la presencia de Dios. Cuando venimos acá, es literalmente como poner un montón de carbones encendidos. Cuando nosotros cantamos o adoramos al Señor, esto debería ser una fiesta, porque son un montón de vehículos llenos de la presencia de Dios que están deseando juntarse para agradecer a Dios por todo lo que le ha hecho. Cambia hasta nuestra forma de venir a la iglesia cuando entendemos qué somos. Nosotros no venimos aquí a que nos den, aunque es lindísimo que nos compartan, claro, es increíble, pero venimos aquí a dar, a compartir de ese fuego que ya tenemos, de ese fuego que hay en nuestra casa. Somos piedras vivas, no estamos muertos. Y si adoramos a Dios, lo hacemos con todo lo que somos. Y no estoy hablando de cantar durísimo y de bailar y sacar la pandereta. No. Estoy hablando de la actitud de un corazón que entiende para qué fue formado. Nosotros no fuimos formados para nada menos que albergar la presencia de Dios en nuestros corazones. Que nuestra vida sea un reflejo de eso. Ese es el sueño, el deseo de Dios, y por eso nuestro Señor Jesús fue a morir en una cruz. Para que nunca más, como le dijo a esa mujer, nunca más vas a tener que ir ahí. Ahora solo tienes que acercarte. Nunca más. Tienes que adorar en otro lugar. Ahora yo estoy ahí contigo. Puedes adorarme donde quieras. Jesús pagó el precio por nosotros, iglesia, y Él quiere hacer esa obra en nosotros. Y para terminar, quisiera que los chiquillos, ¿dónde están los músicos?, me acompañaran. Y mientras que cantamos una canción y podemos meditar en esto y que el Señor traiga a nuestra mente su palabra y que con un corazón humilde podamos permitir que Él trabaje en nuestros corazones.